que se mantenga ahí escuchando. Si tiene preguntas, hágalas aquí en los comentarios. Vamos a responder cualquier pregunta. Tenemos a los expertos. Aquí está con nosotros Belisa Urbina, directora de la revista Ser Familia. Y también se encuentra con nosotros el pastor Ariel Salinas de la iglesia Elevation Point. Va a hablar con nosotros en esta mañana acerca de ¿se le debe hablar de sexo a los adolescentes? Aquí estamos en vivo. Saludos y bendiciones para toda la gente que nos escucha el día de hoy a través de VidaAtlanta.com y también Vida Atlanta en el App Store y Google Play. Hoy tenemos un debate interesante. Vamos a hablar acerca del tema el sexo en los adolescentes y a qué edad debemos de hablar de sexo a nuestros hijos. Así es, y tenemos un panel de invitados. Gracias por estar con nosotros por segunda vez en nuestro nuevo segmento, el debate. Le damos la bienvenida al pastor Ariel Salinas. Él viene representando a la iglesia Elevation Point. Bienvenido, pastor, buenos días. Un placer estar aquí, buenos días a todos los que nos sintonizan. Es un tema muy interesante. ¿Preparado? Nos vamos a educar bastante, vamos a decir qué dice la Biblia y cómo ve la Biblia el sexo y la sexualidad. Va a ser un tema muy interesante que no te puedes desconectar. Y está con nosotros Belisa Urbina. Ella es directora de la revista Ser Familia aquí en el estado de Georgia, ya por muchos años, tiene muchas ediciones y ella también tiene mucho conocimiento acerca de este tema importante, acerca de el sexo, la sexualidad, a qué edad debemos hablar con nuestros hijos. El público que está ahí puede hacer preguntas, se los vamos a hacer a ellos. Exacto. La gente ya está aquí a través de nuestro WhatsApp. Ya están respondiendo. Bueno, ¿cómo iniciamos? ¿A quién de ustedes les hablaron de sexo a temprana edad? ¿A usted a temprana edad? No. ¿A usted a temprana edad? Me hablaron, no sé si a temprana edad, pero me hablaron. ¿Le hablaron? ¿Le dijeron? Sí, me dijeron, me hablaron. Okay. ¿Cómo le hablaron? ¿Cómo le hablaron, Belisa? Mi mamá empezó a hablar de diferentes temas, más bien prepararme para cuando yo empezara a tener mis cambios del desarrollo. Yo sabía que ella se sentía bien incómoda porque yo podía percibir la tensión que ella tenía, pero por lo menos ella intentó, quizás pudo darme más información, pero por lo menos intentó hablarme. ¿A qué edad empezaron a hablarle acerca de los cambios que usted iba a tener en el cuerpo? Yo pensaría que serían como 9 o 10 años más o menos, es lo que yo pienso, lo que yo más o menos puedo recordar. Y esa es la pregunta para ustedes para iniciar este tema. ¿A qué edad creen ustedes que los padres que ahora nos ven o aquí en la actualidad debemos de empezar a hablar acerca de sexualidad? La mayoría de los pediatras recomiendan que comiences a hablar sobre sexualidad cuando los niños tienen las preguntas. Ahora, aquí viene un punto bien importante para recordar. Cuando ellos vienen y se acercan a ti como padre a preguntarte algo, es porque ellos ya escucharon o vieron algo. Ah, qué buen punto. ¿Sí ves? Eso es muy importante. Cuando ellos se acercan es porque ya escucharon o vieron algo. Entonces ahí se abre la oportunidad al momento en que ellos vienen y te preguntan. Por lo regular es a los 6 años, 5 años, hacen diferentes clases de preguntas, ya hablar más profundamente cuando comienza la pubertad. Recomiendan los expertos, los pediatras, que las niñas son de los 10 a los 12 años y los niños de los 12 a los 13, entonces, que comienzan con los cambios. Diferentes las edades según el sexo. Exacto. Y dependiendo del niño también. ¿Y a qué edad usted cree que es recomendable hablar de sexo, Belisa? Yo creo que hay que empezar bien pequeñitos, hablándoles sobre nuestros valores, como yo coincido con el pastor, que hay que ver cuáles son las preguntas de ellos. Cada niño es diferente, hay niños que tienen más curiosidad. Por ejemplo, sucede también si mamá está embarazada, aunque los niños sean más pequeños, van a hacer preguntas más temprano. Pero yo creo que lo más importante es que la educación sexual empieza desde que antes de que el niño nazca. A que yo me refiero a que tiene que ver con nuestros valores, tiene que ver con nuestras percepciones sobre la sexualidad, tiene que ver sobre la manera en que la pareja se comunica sobre la sexualidad, porque la educación que le damos a nuestros hijos sobre el tema va a ser un reflejo de esas actitudes. Por ejemplo, ¿qué se le puede decir a un niño de 6 años que está preguntando? ¿Se le puede hablar abiertamente todas las cosas como son o tiene que haber un vocabulario específico para cada edad? Se le debe, bueno, de acuerdo a lo que en la mentalidad del niño y la manera de percibirlo, lo que se recomienda es que no hagas un sermón de una pregunta, sino que contestes de manera clara y al punto. Si te preguntan X cosas sobre sexualidad, hazlo abiertamente para que él no note que tú te pones nervioso o que no lo tome como a manera de morbo, sino como algo muy normal. Pero dedícate a contestar solamente su pregunta, no te extiendas a lo que él no te preguntó. Belisa, ¿cuáles son los cambios hormonales que sufren las niñas en el momento del desarrollo?
Claro, las niñas, obviamente cuando llega el momento de desarrollo hay una elevación en el estrógeno y empezamos a verlo porque le empieza a cambiar la piel. Muchas veces antes de ver cambios ya más drásticos como el desarrollo de los senos, empezamos a ver cómo el cuerpo de ellas cambia. A veces se vuelven como más largas, vemos que adquieren como más grasa alrededor de las caderas. Okay. Cosas que son bien sutiles, que los papás tenemos que estar pendientes, que nos dicen, ok, ya está comenzando ese proceso. Y ellas tienen que saber para estar preparadas para lo que van a vivir. Y siempre tenemos a enfatizar solamente los cambios físicos, la aparición de la menstruación, los senos, pero en realidad tenemos que hablarle también de las cuestiones emocionales, porque las emociones en las mujeres dependen mucho de nuestros niveles hormonales. Ellas tienen que estar listas para eso, para que hay días que se van a sentir bien tristes, bien dramáticas, hay otros días que van a estar bien contentas. Y que ellas entiendan que eso es parte normal del desarrollo y ayudarlas a aprender a manejar esas emociones. ¿Consideran ustedes que nuestra comunidad tiene muchos tabúes aún acerca del sexo? Yo creo que sí. Y mira, cuando me preguntaban si a mí habían hablado sobre sexualidad, la respuesta es no, porque mi papá no estuvo conmigo de pequeño. Los padres deben de estar ahí. Desafortunadamente en nuestra cultura, no voy a generalizar, pero en la mayoría de nuestra cultura, entre hispanos, hay cierto morbo y se ve este tema como algo que no se toca, algo sucio, algo que no lo puedes hablar, y hay ese rechazo hacia este tema. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, Dios nos diseñó con todas estas características, Dios nos creó de esta manera, y nuestro deber es enseñar y educar a nuestros hijos antes de que venga alguien más y los eduque. Hablando sobre las hormonas, en el caso de los hombres es la testosterona, y ahí comienzan todos los cambios físicos, pero en ambas hormonas, tanto el estrógeno en las mujeres, los cambios hormonales, y la testosterona en los hombres, tienen una característica muy especial que aumentan el deseo sexual. Ahí es cuando los adolescentes en la pubertad comienzan los sueños húmedos, y ahí en ese momento ya puedes hablar abiertamente de todos los riesgos, de la importancia de los valores sobre las relaciones sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pregunta podrían hacer los niños que los padres tal vez se pensarían mucho en dar una respuesta? ¿De dónde vienen los niños, no? Mira, entre desde los 3 años hasta los 6 años, estas son algunas de las preguntas que ellos hacen. Son las siguientes, dice: ¿cómo llegué a tu barriga? Y estas son preguntas que han recibido pediatras constantemente, que han llevado los papás hacia ellos. ¿Cómo llegué a tu barriga? ¿Dónde estaba yo antes de llegar a tu barriga? ¿Cómo salí? ¿De dónde vienen los bebés? ¿Por qué las niñas no tienen pene? ¿Por qué nosotros tenemos o viceversa? Y ellos ya comienzan a notar, 6 añitos, de hecho mi niña tiene 7 añitos, y ella ya me preguntó por qué las niñas hacen pipí sentados y los niños de pie. ¿Y cuál sería la respuesta de un padre? Si usted dice que la respuesta tiene que ser directa, ¿cuál sería esa respuesta? ¿A cuál de todas? A la que le mencionó su niña, bueno, a todas, pero me pareció interesante la que le dijo la niña. ¿Por qué las niñas orinan sentados y los niños parados? La respuesta fue porque ellos tienen una private part, le llamamos nosotros, diferente a la tuya. Y eso fue todo lo que le respondí. Le dije, ahorita todavía no estás en edad para saber todo sobre el tema, pero los niños y las niñas tienen different private part, la parte privada. Y ella quedó tranquila con esa. Belisa, y si un hijo te preguntara por qué las niñas tienen vagina y los niños tienen pene, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, realmente eso es el diseño de Dios. Yo creo que es importante utilizar también las palabras correctas, no ponerle nombrecitos a las partes privadas, sino tienen unos nombres correctos, y enseñar a los niños desde pequeños. Tú no le llamas a la nariz de ninguna otra manera que no sea nariz, ni le llamas al pelo de ninguna otra manera que sea pelo. Pues por lo tanto, la vulva, la vagina, el pene tienen sus nombres correctos, y tú los empiezas a enseñar desde pequeños para que ellos entiendan que es una parte del cuerpo tan digna como cualquier otra parte del cuerpo. Y ahora que la directora hablaba de eso, siempre mi esposa cuenta una anécdota de que un papá le decía a su niño a los ojos, le decía, let me kiss your tomatoes. Déjame besar tus tomeros. Y le decía de cariño a sus ojos tomeros. Y cuando llegó al pre-K, le preguntaban que qué era eso, que cómo se llamaba eso, y decía tomatoes. Tomatoes. Para ella, en lugar de decir que eran eyes, ella decía que eran sus tomatoes, porque así se fue criando y así le decían. Mejor Entonces, mejor hablarle claro, como se llaman, de la manera que se llaman. Y hay muchas oportunidades que tú puedes tomar. Estás en un restaurante, en un parque, ves alguna imagen de algo, se están bañando, comienzas a señalar, comienzas a preguntar y comienzas a educar. Tienes que aprovechar las oportunidades. Cuando los niños pregunten cómo nacen los niños, simple, dígale, nacen desnudos.
Bueno, si el público tiene preguntas, ahora mismo puede escribirlo acá o también lo puede enviar a través de nuestro número de WhatsApp 678-634-8292. Y para que la audiencia esté preparada de las preguntas que le van a hacer, mientras más van creciendo, estas son otras preguntas que los pediatras han coincidido que son las más Pastor, comunes. se ve que le han hecho muchas preguntas ya a sus niñas. ¿A qué edad puede una niña tener un bebé? ¿Por Uy. qué un niño tiene erecciones? ¿Qué es la menstruación? ¿Cómo tienen relaciones sexuales dos personas? ¿Y por qué a algunos hombres les gustan otros hombres? Son preguntas que no vas a poder evadir y que tarde que temprano como padre te va a tocar contestar y educar e inculcar tus valores. Me identifico contigo, Belisa, acerca de lo de la menstruación porque es un cambio que nosotras las mujeres tenemos. ¿Cuál sería la respuesta para una niña que ya está pasando por ese proceso? Por acá, una señora, ¿cómo Sí. se prepara a la niña para ese proceso? Bueno, desde temprano, desde que ella empieza, desde que empezamos a notar el primer cambio, o si, por ejemplo, hay niñas que desarrollan más tarde, vemos que ella quizás no está desarrollando, pero tenemos que estar listas porque sus amigas sí van a hablar. Pues explicarle de manera que eso es un proceso natural. Por ejemplo, en mi caso, nosotros fuimos a explicarle que el cuerpo humano, el cuerpo de la mujer, cada mes crea, nosotros lo describimos como una cunita para un bebé. Crea todo, pone sangre, pone fluidos, para que si cuando la mamá esté lista para tener un bebé, todo ese área esté listo para recibir el bebé. Si ella no queda embarazada, todos esos fluidos tienen que salir del cuerpo cada mes, que cómo funciona y explicarle de una manera sencilla pero verídica. Lo importante es nunca mentirle a los niños cuál es el proceso y que ella entienda que no es algo sucio, que no es algo desagradable, que meramente es un proceso natural que todas las mujeres pasamos. Okay. Pero algunos padres algunos padres como que trauman a sus hijos desde temprano, porque por ejemplo los niños pueden como andar así sin ropa cuando son chiquitos, las niñas no, y si por alguna razón los padres como que tienden siempre a llamarle más la atención a las niñas que a los niños. Que cuando se le sube el vestido, Ajá. que se le pueden ver los panties. ¡Tápate! Que eso pero no un está niño bien. puede andar enseñando su cosita y no se le dice nada. Claro, porque son cuestiones culturales. Y yo creo que ese es el trabajo de nosotros los padres, es cambiar, porque nos quejamos del machismo, pero eso es lo que lo crea. O sea, cuando hacemos esas cosas estamos fomentando el machismo. O sea, que sobre todo nosotros las mamás, que somos tan culpables como los papás de hacer eso. Tápate, y yo he visto muchas mamás tocando las partes genitales de un varoncito y decir, ¿y para quién es eso? ¿Para todas las nenas? Eso es una cosa espantosa. Wow. Estás fomentando Sí, cómo exacto. entonces vas Exacto. después a querer hablar de fidelidad, de valores, de todas esas cosas, y desde pequeñitos esos son los mensajes que el niño está recibiendo. Los niños y las niñas son iguales en dignidad, y si le pedimos a las niñas que sea privada con sus partes íntimas, tenemos que pedirlo al varón y fomentar ese respeto y quizás esa reverencia, si lo podemos llamar de alguna manera, hacia el cuerpo humano, Claro. que decimos que es un reflejo. Es la residencia del alma que Dios creó, ¿no? Pastor, ¿qué es lo que debemos enseñar acerca del sexo en los adolescentes? En los adolescentes tenemos que hablarles sobre... Mejor no responda ahorita, mejor a regresar. Valor. Vamos a ir a la pausa comercial, pero vamos a estar aquí en vivo a través de Live Mention en Facebook y también vamos a leer los Así comentarios del público que están en la pantalla por WhatsApp. El número es 678-634-8292. Vamos a regresar en 5 minutos. En la casa, en la oficina, en tu trabajo, en tu carro, 1010 AM. a responder esa pregunta más adelante. Y ahora vamos a leer, Jerry, Los comentarios. los comentarios del público. Al público se le preguntó a qué edad se le debe de hablar de sexo a nuestros hijos. Entonces vamos a ver la respuesta. Vamos. La respuesta. A los 10 años, dice por ahí. A los 10 años. Dice, ahí está ya, está. 10 años. Dice a los 10 años. Le hablé más claro sin tabúes a la edad de 12. 12 años. ¿Va muy bien? 12 años es Más Está buena bien, edad para está bien, empezar buena con edad la para sexualidad. comenzar. Ajá. ¿No creen que es muy tarde? Sobre 12 relaciones años. sexuales. Estamos hablando. Y hay que hacer la diferencia entre hablar sobre sexualidad y relaciones sexuales. Hablar de relaciones sexuales, sus consecuencias, el por qué abstenerse, las consecuencias que vienen de enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados, etcétera. Esa edad es muy buena para hablar sobre todo esto. Sobre sexualidad y cómo se llaman las partes del cuerpo, sobre los cambios que experimentan, puede ser mucho antes. Más antes. Ajá. Ok. Pero lo importante es utilizar un vocabulario lleno de tranquilidad y de naturalidad.
Directo. Exacto, cuando ellos notan nerviosismo, pierden la confianza y puede que ellos no salgan a relucir sus dudas. Lo importante es que los niños vengan y te pregunten a ti. Bueno, Dice Vicky, aquí rapidito, Vicky en Facebook Live, dice, yo creo que debemos de enseñar a nuestros hijos a cuidar sus partes íntimas. ¿Es correcto? Correcto. Es lo que estábamos ¿de qué hablando hace manera un se momento. enseña a los hijos a cuidar sus partes íntimas, Belisa? Bueno, no sé exactamente por dónde viene el Comentario. comentario de ella, pero No podría debemos inferir, enseñarnos, yo creo. exacto, podría inferir que se refiere a protegerlos, a que son privados, a que no se puede dejar que nadie toque las partes íntimas, Perfecto. a no mostrarlas en público, también a que son dignas, a que son limpias, a que no es nada de qué avergonzarse. Y ahí se enseña el respeto sobre estas partes y recuérdense que aún en nuestra sociedad es penado. Hay crímenes de exhibicionismo. Aún en nuestra sociedad esos valores se han inculcado y nosotros tenemos que seguirlos inculcando, mucho más, por supuesto. Dice, pienso que en la adolescencia, en mi casa, 2 adolescentes niñas y 2 niños. Tienen 14 y 13 años. Ella dice que les empezó a hablar a los 12 años de edad. Me imagino que lo que estamos hablando, le empezó a hablar de sexualidad. Exacto, relaciones sexuales y todo esto, el deseo sexual, las erecciones y todo eso, los sueños húmedos. Está muy bien, porque muchos de los niños de los 12 en adelante comienzan esa etapa. Dice, las niñas desde los 10 o quizá a veces antes. Dice, Dios les bendiga, cómo están tan expuestos por las redes sociales. Yo creo que de los 12 años ya los tenemos que orientar y explicarles tal cual. Eso implica las consecuencias que pueden tener por tener sexo. Las enfermedades que se transmiten por sexo, un embarazo no deseado en el caso de las niñas, si los padres no lo hacemos, siempre hay quien les hable de esto y de una forma distorsionada. Además, dice, acabas a de los decir algo 8 importante. años, porque si no les enseñamos a esa edad, otros les van a Les enseñar van en a la calle. enseñar. Acabas de decir una cosa que no quiero dejar pasar. Sí. Dijiste, en el caso de las niñas, un embarazo no deseado. Un embarazo no deseado es en el caso de ambos, porque la niña no se embaraza sola. Exacto. O sea, que estamos ¡Bum! hablando, ¡Tómala! Exacto. estamos Sí, es muy hablando importante. que un embarazo no deseado tenemos que entender que los varones son tan Tan responsables responsables de un embarazo como son las niñas. Y tenemos que hacerlos a ellos conscientes de que si ellos embarazan a una muchacha, ellos son tan responsables de ese Exacto. bebé como es la niña. Y tenemos que entender que ellos van a tener también una serie de consecuencias producto de ese embarazo. Así Y hay es. que tener cuidado de no dejar para muy tarde tampoco hablarle a los niños, por lo que yo estaba comentando ahorita fuera del aire, la cuestión del acceso a la pornografía. A lo mejor tú piensas, no, mi hijo no tiene un teléfono, yo no le dejo que vea tal cosa, Ujú. pero ellos tienen amiguitos. Tú no sabes qué ven cuando están con los amiguitos, tú no sabes qué ven cuando están en casa de ese amiguito, cuando están en el En patio, YouTube, afuera, en Viendo YouTube. videos. Y yo comentaba que 1 de cada 4, y hay quien dice de 1 de cada 3, búsquedas online en el mundo entero, estamos hablando de billones y billones de búsquedas diarias, son relacionadas a la pornografía. O sea que la pornografía es lo más buscado en las redes sociales y en el internet a través de todo el mundo. Ya que estamos hablando de estadísticas, ¿cuáles son las estadísticas de Vamos a ver. embarazos y de contagios en transmisiones? Vamos a enfermedades ver. de transmisión Saludos sexual? para Vanessa, también está Marta desde Corea del Sur. Te Déjala están viendo, para la- Belisa, de Corea Muy del bien, del qué Sur. bueno, me alegra mucho. Vamos. Otra vez desde Corea del Sur. Saludos para Corea del Sur. Saludos, hola, no sé cómo se dice Saludos. buen día en chino mandarín. No sé cómo se dice. Coreano. Marta, saludos En Marta. coreano. Y saludos hasta Honduras también, Vanessa. Yo soy Saludos, chino. Marta, gracias por estar ahí conectados. Ni hao ma. Hola, ¿cómo estás? Ni hao ma. ¿Cómo se dice cabello sucio? Arigato. Cabello sucio se dice chincha. En japonés. Es japonés, es japonés. Bueno, señores, hagan sus comentarios aquí. Vamos a leerlos ahorita al aire. Vamos a ver. Aquí estamos en vida, 10 AM. Gracias por escucharnos el día de hoy, temprano en la mañana. Estamos hablando con... En la materia está con nosotros Belisa Urbina, directora de la revista Ser Familia, por más de 20 años, ¿verdad? Aquí en el estado llevan 17. La organización Ser Familia lleva en el estado 16 años. Ok, aquí en el estado. Y también está con nosotros el pastor Arel Salina de la iglesia Elevation Point. El pastor, Belisa Urbina. Estamos hablando acerca del tema: ¿a qué edad debemos de hablarle de sexo a nuestros hijos? Y la pregunta que quedó... La pregunta es, ¿cuál es la estadística de embarazos? No, la que dejamos antes. Antes, la pregunta era sobre... Que el público no recuerde porque ya se me olvidó, pero era otra. Era otra, ¿verdad? Bueno, Sí, yo sí. la hice al aire. Si era sobre las adolescentes. Es que el Alzheimer está ¿Qué es lo que les impresionante. tenemos- ¿Qué es lo que les tenemos que enseñar? mucha a los información. Ah, sobre sí, sexo, sí, Karina. sí, sí. Ah, ¿Qué, sobre ¿Qué es sexualidad. lo que tenemos que enseñarle a nuestros Es hijos muy sobre importante, sexualidad? como cristianos, inculcarles nuestros valores.
de acuerdo a lo que dice la Biblia, lo que nosotros como padres deberíamos de enseñarles es la abstinencia. Y ahora vamos a hablar sobre las estadísticas de embarazos y contagios de enfermedades de transmisión sexual. Y ahorita que ella dé lo que ella trae, les voy a decir lo que yo, la información que yo encontré. Las estadísticas van disminuyendo, gracias a Dios. Qué bueno. Pero la razón que dice el CDC, que es el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, dice que está descendiendo por dos cosas. La abstinencia, número 1, es el mejor método. Y entre las personas o los adolescentes activos sexualmente, lo cual no es nuestro caso, o no debería de ser nuestro caso como cristianos, es el uso de preservativos. Pero lo más importante es la abstinencia. Como cristianos, bíblicamente debemos de huir de la fornicación, dice la Biblia, y debemos de enseñar la abstinencia y saber que el matrimonio, la relación sexual es honrosa y es algo normal y algo muy natural dentro de los parámetros de Dios, que es el matrimonio. Honroso es delante de Dios en el matrimonio, no antes. Usted tocó un tema muy interesante, el uso de los preservativos. Muchos padres le dicen a sus hijos, mira, yo te doy carta abierta, pero cuídate, ponte tu protección, tú puedes tener relaciones. ¿Tú qué piensas de eso, Belisa? Mira, hay una cosa que es importante y yo siempre le doy a los adolescentes este ejemplo. El pastor dijo correctamente que ha habido una disminución en los embarazos de adolescentes, pero seguimos siendo los latinos el grupo que tiene más embarazos. 2 veces más que los blancos. Que los blancos y más que los afroamericanos. Y otra cosa es que 1 de cada 4 adolescentes latinos tiene una enfermedad de transmisión sexual. 1 de 4. Wow. Quiere decir, porque usualmente tenemos a pensar en el HIV, en la sífilis, gonorrea, pero hay muchísimas otras condiciones que son de transmisión sexual. Por ejemplo, el virus del papiloma humano, exacto, otra serie de cosas. Los papás tendemos a sobresimplificar el asunto de los preservativos, que pensamos que con un preservativo vamos a resolver el problema. Eso no es cierto. Yo siempre pongo este ejemplo tonto pero claro. Cuando usted va al dentista, el dentista no se pone un doble guante para meterle la mano en la boca. ¿Por qué? Porque hay muchísimos virus que son mucho más pequeños que el poro que tiene el guante. Claro. Y ellos se sobreprotegen. Y eso es para meter las manos dentro de su boca. Sí. Así que imagínense cómo queremos sobresimplificar. Dentro de la relación sexual hay un montón de otros contactos que no son solamente pene y vagina, que van a tener un montón de posibilidades de contagiar a los niños, por lo cual hay que hablarles de verdadera prevención y de valores para que ellos tengan claro cuáles son los riesgos. Pastor, usted mencionó que el mejor método es la abstinencia y pues porque se está utilizando los preservativos. Pero ahora la gente que está preguntando es, ok, si tengo que abstenerme, pero al mismo tiempo tengo el deseo, la reacción fisiológica, entonces, ¿qué hago? Creo que tú puedes hacer en tu mente, mira, hay un dicho muy cierto que dice, mente desocupada, taller del diablo. Uy, ¿okay? Sí. Ya me lo habían dicho hace bastante. Mi sacrosanta madre me lo dice, pastor. Es muy interesante. La ociosidad da lugar a muchas cosas cuando eso no lo vas a poder evitar. Eso es algo normal, es algo muy hormonal, ¿no? Exacto, y hormonal, exactamente. Sí. Ahora, lo que sí puedes evitar es el no ir y tener relaciones sexuales simplemente por lo que sientes. Trata de poner tu mente en otras cosas. Bañarse con agua fría. Ahora, pero tú ¿cómo le explicas a tu hijo si tu hijo tiene esa sensación porque hormonalmente él está teniendo esos cambios? Deseo. ¿Cómo tú como padre puedes ayudar a tu hijo para pasar esa etapa y ese proceso? Le voy a decir, esto es normal, son cambios que estás experimentando, son cambios hormonales. Dios nos diseñó de esa manera, pero le voy a enseñar el concepto bíblico. Dios diseñó el deseo sexual número 1 y primeramente para reproducirnos, ¿ok? Y también puso ese deseo sexual para satisfacción propia, pero nosotros hoy culturalmente hemos invertido el asunto. Lo hemos hecho simplemente por placer y no por reproducción. ¿Sí ven la gran diferencia? Entonces lo que yo le voy a enseñar es, Dios te enseña a que tú te abstengas. Y le voy a dar las razones o las consecuencias. Embarazos no deseados. Hoy tenemos niños criando niños, porque muchos de ellos son adolescentes y ahorita vamos a ir a las cifras. Enfermedades de transmisión sexual. Vas a dejar la escuela, no te vas a graduar de high school, no vas a poder tener un buen empleo porque no vas a ir a la universidad porque adquiriste otra responsabilidad. Al momento de yo decirle todas las consecuencias a mi hijo, lo voy a hacer pensar 2 veces antes de simplemente darle rienda suelta a sus deseos. Y hay una cosa que yo quiero añadir. Yo fui una mamá adolescente.
Yo me embaracé del que hoy es mi esposo a los 18 años, nos casamos, tenemos 32 años de matrimonio, pero yo soy muy honesta con mis hijos. Yo lo he hablado con ellos, por qué se tomaron en aquel momento sus decisiones. Muchas veces los niños toman decisiones de empezar a tener relaciones sexuales prematuras o embarazarse de alguien. Tiene que ver más bien con cuestiones emocionales y no tanto con necesidad física o deseo sexual. Y yo soy muy honesta con ellos, mi esposo y yo somos muy honestos con ellos en cómo tomamos las decisiones, que nosotros podríamos decir ahora, oh sí, maravilloso, 32 años después estamos juntos y ha sido un buen matrimonio, pero la realidad es que ha sido muy difícil. Hemos sido honestos con ellos en cuáles fueron los retos, cuáles fueron las dificultades. Claro. Y de hecho, cuando cumplimos 25 años, nuestra nuera sacó la estadística de una persona que se casa en las condiciones de nosotros, qué posibilidad había que llegaran a 25 años, y era, yo no me acuerdo, una en no sé cuántos millones. Entonces, o cientos de miles, no me acuerdo exactamente la cifra, pero era muy raro. Y yo siempre soy clara con ellos en relación a eso, y tenemos que que nuestros hijos entiendan, mi forma de verlo, es que la sexualidad es el regalo de bodas de Dios. Es una manera en que Dios nos regaló ese don a las personas que tenemos un matrimonio, porque la sexualidad es la comunicación de la pareja en su máxima expresión. O sea, ¿tú estás de acuerdo que debemos llegar vírgenes al matrimonio? Eso sería lo ideal. Yo, habiendo pasado la experiencia y habiendo estado en el otro lado, sería ideal. Mi esposo y yo nos hubiésemos ahorrado $1,000,000 de dolores de cabeza. Yo me hubiese casado con él de todas maneras, y estoy feliz de haber tomado la decisión que tomé, pero cuánto más fácil hubiese sido nuestra vida si nosotros no hubiésemos tomado la decisión. Y nuestro hijo es una enorme bendición, y yo le doy gracias a Dios todos los días por él y por su vida. Ok, ahora, ¿qué le quiere decir usted a las personas que se han dejado llevar por el deseo, el impulso, y en un momento simplemente se satisfacieron sexualmente ambos y ahora están arrepentidos porque lo hicieron? Que la vida no se acaba, que siempre Dios nos da una oportunidad de comenzar de nuevo. Mi esposo y yo pensamos a los 18 años, en ese momento, que se nos acababa la vida. Sin embargo, yo seguí estudiando. Para poder estudiar, yo tenía que estar en el para poder ganar una beca de honor, yo tenía que estar en el 5% del tope de la universidad a la que yo fui, y terminé siendo el valedictorian de mi clase de universidad. Pero eso es mucho sacrificio, mucho apoyo del uno al otro. Mi esposo también estudió. La vida no se acaba. Siempre hay una oportunidad de hacer paz con Dios, de empezar tu vida de nuevo. Y si a lo mejor tuviste relaciones con una persona y ahora te sientes arrepentido, no es que estás sucio, no es que eres desechable, no es que ya no sirves, sino que siempre tú tienes la oportunidad de recomenzar de nuevo y de empezar a tomar decisiones diferentes. Eso es la maravilla de Dios, que Dios nos da una oportunidad nueva con cada mañana. Y qué bonito que son experiencias de vida, ¿no? Ya hemos pasado por esa situación y podemos, pues, motivar a otros. Pastor, ¿quiénes deben de educar acerca del sexo? ¿La iglesia o la escuela? Yo creo que ninguno de los padres, dos. los padres o la escuela. Los padres son los responsables de, y nosotros debemos mantenernos informados. A manera de concientizar en lo que la directora estaba diciendo, me gustaría ir a los números, y que eso se quede guardado, o lo anoten los padres. 1 de cada 4 bebés que nacen hoy es de madres adolescentes de entre los 15 a los 17 años, ni siquiera los 18, que es la edad adulta en muchos países. 1 de cada 4, de 15 a 17 años lo tienen. Más del 80% no había recibido educación sexual formal antes de su primera relación sexual. El 80%, ¿por causa de quiénes? De los padres. Nosotros somos los responsables. Más del 90% de los adolescentes usaron algún método anticonceptivo la última vez que tuvieron relaciones sexuales. Sin embargo, la mayoría utilizó métodos ineficaces. Por eso el mejor método es la abstinencia. Y por cierto, mayo, ahora en este mes de mayo, que precisamente coincidió, es el mes de la prevención de embarazos entre los adolescentes, y coincidió muy bien. Vámonos a los números de las enfermedades de transmisión sexual. 20% de las personas en los Estados Unidos tienen alguna enfermedad de transmisión sexual. 20% de la población de los Estados Unidos. 50% de los jóvenes sexualmente activos contraerán una enfermedad de transmisión sexual antes de los 25 años. Wow, alarmante. Y el 20% de las niñas de high school tienen una enfermedad de transmisión sexual. El 20% de las personas, de las niñas en la preparatoria tienen alguna enfermedad de transmisión sexual. Esto es muy alarmante. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice: huye de la fornicación.
los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Y nos habla mucho en cuanto a abstenernos. Ahora, no se acaba todo, es un Dios de oportunidades. Él recibe a los hijos pródigos, Él te brinda una nueva oportunidad si tú te arrepientes. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, dice 1 Juan, mas si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre, Jesucristo el justo. No termina todo, pero yo siempre he dicho, todo lo que Dios te pide y lo que Él te exige es por tu propio bien. Ahora, es muy importante, ¿por qué nos habla la Biblia de la abstinencia? ¿Por qué hace tanto énfasis en esto? Para cuidarnos y para protegernos. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nosotros terminemos con un niño que no vamos, o que va a ser muy difícil la vida, que terminemos con una enfermedad, que terminemos, qué sé yo, hasta con una infección que nos quite la vida. Hasta ahí puede llegar, entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cierto. ¿Qué es algo más que quiere agregar ya para ir terminando este tema importante? Bueno, yo creo que es importante que los papás nos eduquemos. Muchas veces los papás no fuimos educados, así comenzamos el tema de hoy, sobre el tema de la sexualidad, por lo cual no nos sentimos preparados para hablar con nuestros hijos sobre el tema. Yo creo que es importante que los papás se eduquen, que busquen recursos, que aprendan las cosas como son. Nosotros damos, la organización que yo dirijo da todos los meses talleres para parejas. Y uno de los temas que hablamos obviamente es el tema de la sexualidad. Somos muy abiertos sobre el tema, respetuosos, pero muy abiertos. Y yo siempre me sorprendo de las caras de casi pánico que la gente pone, siempre la gente te dice, yo no sabía esto, yo no sabía lo otro. ¿Cómo queremos educar a nuestros hijos si nosotros mismos no estamos educados? Y si nosotros como pareja no nos sentimos cómodos de hablar el uno con el otro, ¿cómo vamos a pretender hablar con nuestros hijos? Así que educarse yo creo que es la clave. Una cosita bien importante, la abstinencia salva vidas, protege a los bebés, da el valor adecuado a las relaciones sexuales y lo más importante, honra a Dios. Versículos bíblicos para aquellos que les gusta leer la Biblia: Hechos 15:20, Romanos 1:29, 1 Corintios 5:1, 1 Corintios 6:13, 1 Corintios 7:2, 10:8, 2 Corintios 12:21, Gálatas 5:19. La Biblia es muy clara, ¿no, pastor? Efesios 5:3, todos esos hablar pasajes acerca que de nos sexo habla de eso. y la sexualidad. Hay preguntas del público. Dice Lunita, dice, hola, tengo un niño de 7 años y me dice que está enamorado y que le quiere regalar un diamante a la niña. Yo le contesto que solo hay 2 personas que se merecen ese diamante, su madre y su esposa. Pero ¿qué se necesita empezar y que necesita empezar a ahorrar para que le vaya bien? Y es cierto, hay niños que se enamoran a los 9, 10 años y de verdad, ¿no? Como que no es juego, pastor. Mi niña hoy en día tiene 7 años y está enamorada. Y en la escuela le dijeron que hiciera un plan de vida. Llegó con su plan de vida con dibujitos y dice, estoy enamorada de fulanito de tal, voy a estudiar, después me voy a casar. Y tenía los dibujitos. Sí. Me voy a casar, voy a tener bebé, aquí está otro bebé, mi esposo está aquí, etcétera, etcétera. Y ya tiene su plan de vida con la supuesta persona de la cual ella está enamorada, que eso es privado, no lo voy a decir. ¿Y usted cómo puede hablar con su niña? Porque ella dice, bueno, yo le contesté eso, pero no sé si fue la respuesta correcta. Está preguntando Lunita, ¿cuál sería la respuesta correcto, para un niño? Solamente no hay que tomárnoslo muy a pecho porque recordemos que son niños. La forma en que yo contesté es, me parece muy bien, tienes que pensar en esto y le ayudo en sus planes. Una cosa muy importante, es importante no reírnos, porque para ellos es muy importante, y también a tomarlo todo con calma y de manera tranquila y decirle, me parece muy bien, mira, tienes que pensar en esto y en esto, lo que hizo está correcto, pero también nosotros tenemos que saber que son niños y que mañana van a cambiar de opinión. Exacto. Van a tener otras un recuento. Dicen, apenas me comenté, ¿a qué edad entonces hay que empezarle a hablar de sexo a nuestros hijos? Realmente lo que dijimos, en cuanto tú notas que hay alguna curiosidad, tienes que estar también pendiente de las conversaciones de ellos con sus hermanos o con sus amiguitos. Y si tú oyes cualquier cosa, eso es tu clave para comenzar la conversación, o una pregunta que ellos hagan, o a lo mejor salió algo en televisión y le tienes que preguntar. A veces estamos viendo un programa, no hay programa ahora en el que no haya escenas, y muchas veces esa misma escena va a traer el que tú digas que tuviste, que pensaste, y trae la conversación. Aquí dicen también, dice Marta, dice, en la escuela a veces confunden a los niños acerca de sexualidad. ¿Cómo les puedo hablar acerca de la lección de género en caso de que ellos vengan con esa pregunta? Yo creo que ahí entran los valores de cada familia. Una cosa es lo que la escuela le va a enseñar, otra cosa es la que quizás sean tus valores. Cada persona piensa diferente, y en ese caso, si ella piensa que lo que la escuela le está enseñando es confuso,
pues entonces es donde el momento donde ella tiene que hablar de sus valores como familia. Tenemos que enseñarles lo que honra a Dios. Muy importante. Dios diseñó la familia, Dios nos diseñó a nosotros, la manera en que nos diseñó, y nuestra responsabilidad como padres es decirles a nuestros niños molde, y enseñarles, ¿no?, a poder encontrarse. Hace poco vi un artículo de una persona, una mujer que dice, bueno, nosotros fuimos con mi niño, una amiga y yo, a comprarnos un vestido. Él estaba emocionadísimo por el vestido, él quería un vestido y yo le dije, ¿sabes qué? No te preocupes, te compro un vestido y está feliz. Así es que no juzguemos. Eso es totalmente absurdo. Nuestra responsabilidad es poderles ayudar y enseñar de cómo ellos se encuentren a sí mismos y qué es lo que son. Nuestra responsabilidad es educarles, y cuando trate de venir confusión, nuestra responsabilidad es de guiarlos por el camino correcto de acuerdo al diseño de Dios. Wow, este tema es extenso. Honestamente, alguien también publicó un video de un padre donde el niño le pedía una muñeca. Una muñeca, sí. Y entonces el padre va y le compra la muñeca. En lugar de educar, la manera más fácil es complacer. Y son dos cosas muy opuestas. O sea que tienes que hablar en el momento con el niño, cuando el niño empieza a tener ese tipo de tenemos actitudes. Que tener claro en que hay cosas que nosotros dentro de nuestra cultura, a veces un poco machista, vemos como un gran problema. Mi hijo, que ahora tiene 21 años, cuando era pequeñito, él agarraba los peluches y los ponía, lo que le llaman en inglés swaddling, que lo metía dentro de una frisita y lo cargaba por la casa. Mi papá se ponía que trepaba las paredes. Wow. Sin embargo, para nosotros, mi esposo siempre le decía, pero si yo cargué mis bebés, si yo he acunado a mis bebés, si yo los he cargado, si él le sale esa ternura hacia ese muñeco, ¿por qué no? Y mi hijo en este momento es un hombre adulto, no es un hombre homosexual. Meramente tenemos que también entender que los patrones no son tan rígidos, que los niños tienen también que dar esa expresión de ternura si quieren tenerla, de que no les va a pasar nada por jugar con una muñeca, y tener ese respeto también por la individualidad de cada persona. Cuando tú ves, estoy de acuerdo con la directora, pero es cuando tú ves cuál es el enfoque de ellos. Si tú le compras una muñeca a un niño que constantemente está diciendo, ojalá hubiera sido niña, ¿por qué no fui niña? Me hubiera gustado ser niña. Tú vas y le compras una muñeca, le estás alimentando eso. Ahora, si es con el fin de cariño, es simplemente juego, y tú ves exactamente, no tiene nada de malo, ¿sí ves? Puedes jugar con ambos. Pero mi niña, que tiene 5 añitos, de los 3 años a los 4 años y pico, ella decía que quería ser niño, y tuvimos una lucha. Es que tú eres una princess, tú eres una baby, tú esto, tú lo otro, etcétera, y ahora es la niña más girly que puedes ver. No lo cuento mucho, pero sí en predicaciones lo he contado diciendo, nuestra responsabilidad es guiarlos. Y con sabiduría tú puedes... Y con amor, ¿no? Exacto, y con amor puedes enseñarles, y no puedes permitir, si yo veo a mi niña que está en esa posición, luego permitir que tenga ropa de niño, tenis de niño, juguetes para niño, actividades para niño, le corto el cabello como niño. Estoy haciendo alimentando algo, lo que decía Esteban. Bueno, tenemos que despedirnos. Gracias al público que está con nosotros. Un minuto más. El pastor está súper apasionado. Es que hay una pregunta bien importante, porque muchos han perdido el deseo de llegar vírgenes al matrimonio. Eso estuvo súper interesante, pero está bien. Bueno, vamos a continuar haciendo otro segmento. Tenemos que hacer parte 2 de ese tema. También me gustaría hablar acerca de la orientación sexual. Cuando alguien tiene atracción hacia su mismo sexo y está en la edad de 10, 11 años, como que entra en el tema de la sexualidad. Yo creo que ese tema es muy, muy importante, porque también, partimos de unos valores, pero también tenemos que tener un respeto. Y yo creo que ese tema yo creo que es muy importante traerlo. Debe de haber amor y respeto, pero eso no quiere decir que vayamos a aceptar el diseño que no es divino. Pero debe de haber aceptación, amor, respeto, pero no aceptar el pecado. Ok, vamos a hablar de esos temas los días miércoles. Ellos ya están comprometidos. ¿Miércoles o jueves? Jueves. Dinos, sí, porque miércoles y jueves para darle secuencia a este tema. Y Jerry va a llegar el jueves, y entonces Jerry tiene que llegar. Bueno, nos vamos. En conclusión, en sus palabras, un minuto, ¿qué le quiere decir al público?
Nada, que yo creo que es bien importante lo que yo enfaticé, educarse, tener claros cuáles son nuestros valores y crear un canal abierto de comunicación con nuestros hijos desde que son muy pequeñitos sobre la sexualidad y sobre todos los temas. Pastor, ¿qué le quiere decir al público? Infórmate, edúcate, honra a Dios con tus consejos y enseña lo que Dios enseña. Él es el que nos diseñó, Él es el que nos formó, el que nos creó y Él es el experto. Nos dio un manual, que es la Biblia, para vivir. Si seguimos ese manual y seguimos el diseño de Dios, vamos a ir por el camino correcto. Pastor, para la gente que no para la gente que nos está escuchando, si necesitan consejería espiritual, ¿dónde lo pueden conseguir? Me pueden buscar en Facebook, Arel Salinas, o en la página de la iglesia, Iglesia Cristiana Elevation Point, o pueden mandarme texto o llamarme al 404-734-3801. 404-734-3801. Directora, ¿cómo el público se pone en comunicación con usted o con la revista Ser Familia? Con la organización Ser Familia, pueden comunicarse con nosotros por teléfono al 678-363-3079. Nosotros tenemos diferentes programas y también tenemos programas de consejería profesional con terapistas licenciados. También pueden ir a nuestra página de Facebook, que es Ser Familia Georgia. Así que nos pueden buscar ahí, le dan like y pueden enviarnos un mensaje si necesitan alguna ayuda. O si hay un pastor que nos está sintonizando, ellos también van a las iglesias. De hecho, estuvieron en la iglesia de nosotros hace unos días atrás. Hablando de sexualidad. Hablando sobre la crianza de los hijos y el ser padre. Le llaman el programa Triple T. Se llama el programa de paternidad positiva, es uno de los programas más estudiados del mundo y nosotros vamos a las comunidades a enseñarlo. Vamos a poner la información aquí. Exacto. Visiten nuestra página vidaatlanta.com, Vida Atlanta en Facebook. Nos vamos, bendiciones. Gracias por estar aquí. Hasta luego, bye, bye. Buena música. Un bombazo. ¡Bombazo!